Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes y estamos en Más Vida y nosotros nos encanta hacer este programa porque hablamos de bienestar, porque queremos mejorar su calidad de vida. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Fíjense ustedes, de la prevención de las enfermedades cardíacas. Hagamos un ejercicio, ustedes en casa, lleven la mano en el pecho y fíjense cómo late ese corazón. ¿Lo escuchan? Bueno, lo que queremos es que siga latiendo y que lata en forma saludable, porque eso buscamos con este programa, que siga latiendo de esta forma, que lo cuides. Vamos a hablar de los factores de riesgo, de prevención, cómo ayudar a aquellos que tienen un evento cardíaco. Y para hablar de todo esto, nosotros hemos invitado al doctor Matías Arrupe, que es cardiólogo. ¿Cómo estás, Mati? Muy bien, ¿cómo te va, Roxy? Bien, muy Muchas bien. gracias por invitarme de nuevo, es un honor para mí estar acá. Bueno, el honor es nuestro tener estos profesionales tan importantes aquí en nuestro programa. Bueno, antes de hablar de nuestro corazón, veamos algunas curiosidades, porque siempre hablamos del corazón y no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos del corazón. Es una máquina humana que se encuentra en el centro del pecho y está entre los pulmones. Es un órgano muscular, late 100.000 veces por día y no nos damos cuenta. ¿Sabían este dato? Está buenísimo. La función, impulsar la sangre a todo el organismo y después pesa 280 gramos aproximadamente. Esto depende de cada persona, ¿no? Del peso de cada persona también. Sí, y también hay diferencias entre mujeres y varones, las mujeres pesan un poquito menos, las arterias también son un poquito más chicas, siempre hay un poquito de diferencia entre mujeres y varones también. Y decimos que está ubicado en el centro de Sí. nuestro pecho, pero por ahí está más al costadito, en otros un poquito más Sí. levantadito. Sí, ¿Eso de qué exactamente, depende? puede rotar un poquito la punta que le llamamos nosotros del corazón, puede mirar a diferentes lugares, pero sí, la ubicación es en el centro del pecho ¿Y aproximadamente. eso a qué depende? ¿Del peso de la De- persona? No, depende de la formación, desde que desde que venimos de la panza, mientras nos estamos formando, hay rotaciones y hay diferentes Claro. cosas Y que así tienen que queda. suceder, sí, Bueno, y exactamente para que late el 100.000 corazón esté. veces por día, es muchísimo. Aproximadamente, sí. Depende Aproximadamente. de la frecuencia cardíaca de cada uno, por eso hacer ejercicio al reducir la frecuencia cardíaca hace que en un día el corazón de aquel que hace ejercicio late un poquito menos. Bien, bueno, ¿y cuándo este corazón, que es nuestra máquina, que depende nuestra vida de nuestro corazón, empieza a funcionar mal? Cuando lo maltratamos, No básicamente. lo maltratamos, tal Sí, cual. en general, eh, la mayoría de nuestros órganos son nobles, o sea, tienen un envejecimiento normal por el paso del tiempo, pero claramente nosotros a lo largo de la vida y por muchas circunstancias que tenemos, hacemos que muchas veces el deterioro de nuestros órganos sea un poquito más rápido que lo habitual, más rápido de lo habitual. Entonces empieza a funcionar mal cuando, por ejemplo, fumamos y eso empieza a generar que las arterias que le llevan sangre a nuestro corazón se empiezan a tapar con Claro. placas de colesterol y eso puede generar un infarto. Lo mismo pasa en el cerebro, pero ahora vamos a hablar del corazón, así que eh, empiezan a taparse esas arterias. Con la hipertensión arterial el músculo cardíaco se empieza a engrosar Ujú. porque tiene que hacer mucha más fuerza el corazón para liberar la sangre a las arterias. Claro. Entonces, como es un músculo, se hipertrofia, se hace más grueso. Estamos hablando de los factores de riesgo, Exactamente. que los factores de riesgo son aquellas situaciones o que hacemos en nuestra vida cotidiana que no son buenas, esto que decía el doctor. Y si querés lo repasamos y ahí reforzamos todos los conceptos. Los no modificables, los factores de riesgo del corazón, edad, sexo y antecedentes familiares. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, obviamente a medida que nuestra edad se avanza, el riesgo de un evento o de un problema cardiovascular, por supuesto que también avanza. La edad es un tema, hasta la menopausia, esto es bastante interesante, las mujeres tienen menos riesgo cardiovascular, pero a partir de la menopausia, cuando pierden una cierta protección que le otorgan los estrógenos, ese riesgo de eventos cardiovasculares se hace mayor en las mujeres,
el tratamiento que le damos a las enfermedades cardiovasculares en la mujer es menor por desconocimiento, por historia. Hay un tema con esto también. Así que de los no modificables, eso sería lo más importante. Y veamos los modificables, ¿sí? Que tiene que ver con esto. El tabaquismo, lo que decías recién, bueno, el tabaco es el peor de todos los males, por eso que nunca hay que fumar. Sí. Bueno, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el control, el colesterol elevado, el consumo de alcohol, el consumo de drogas y la mala alimentación. ¿Qué decimos Sí. de todo esto? Todos son los más conocidos, pero ahora le hemos sumado bastantes ¿cuáles riesgos. Hay nuevos factores de riesgo emergentes. Además de esto, que ya los conocemos, ya sabemos que tener hipertensión nos genera más riesgo de un evento cardiovascular. Tener diabetes también. Pero ahora hay factores de riesgo emergentes y hay algunos específicos de la mujer. Por ejemplo, contanos. Emergentes, polución. El medio aire que respiramos es sumamente importante desde el punto de vista cardiovascular. La educación, a menos educación, más riesgo de un evento cardiovascular. Mira, ¿y eso a qué se deberá? Bueno, sabemos que hace poquito has estado en un congreso y ahí Sí. han surgido todos estos datos. Hay muchas teorías, el hecho de la alerta que tiene cada uno, pero las posibilidades de tratamiento, hay muchos factores que influyen desde el punto de vista de la educación. Accesibilidad a los Sí. controles. Sí, inclusive, por ejemplo, en hombres y mujeres, la remuneración. Tener el mismo trabajo pero ganar menos aumenta el riesgo cardiovascular. Es decir, de acuerdo a lo que has dicho, el medio ambiente, que esto es nuevo, estás dando el dato ahora, estás hablando también de todas estas situaciones, la remuneración. Tiene que ver entonces con el estrés, porque ganar mal te da estrés. Sí. Digo, está relacionado entonces con el funcionamiento de nuestro corazón, el Sí, estrés, la ansiedad. En parte, y hay factores sociales específicamente. El lugar donde nos movemos hace algún tiempito, la American Heart Association, ellos liberan una vez al año aproximadamente algunas recomendaciones para hablar de salud cardiovascular. Nosotros vamos a tener que empezar a hablar de salud en más de que de enfermedad, porque viste que la enfermedad tiene como una connotación negativa, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos desde las enfermedades, y nosotros lo que tenemos que tratar es de hablar de salud cardiovascular, que todos vayamos hacia la salud cardiovascular. Pero, y no me quiero olvidar, porque en las mujeres hay factores de riesgo específicos por el género. Por ejemplo, haber tenido hipertensión en el embarazo, haber tenido diabetes gestacional, haber tenido un parto pretérmino o que mi bebé nazca con un menor peso. Menor o mayor peso, que también depende Todo mucho. eso a esa mujer que en ese embarazo tuvo esos problemas le genera mayor riesgo cardiovascular por el resto de su vida. Y te tiro otro dato, ¡Wow! Dios mío. al bebé también. Al bebé. Ajá, a medida que va creciendo en Sí, su futuro o en todos la estos adultez. problemas durante el embarazo generan cambios genéticos, se llama epigenética, que le altera el riesgo cardiovascular al bebé de por vida. Bueno, por eso siempre que decimos hay que cuidarse, sacar todos estos factores de riesgo, no consumir alcohol durante el embarazo, tampoco fumar, porque viste que algunas, Sí. las drogas, consumir drogas que cada vez es más frecuente y lo vemos en los adolescentes. Claro, por eso quería traerlo a colación acá, porque en nuestro país el embarazo adolescente es muy, muy frecuente, y tener en cuenta que esa mujer embarazada va a influir o va a impactar en el riesgo cardiovascular tanto de ella como de su hijo por el Bien. resto de su vida. O sea que es importante, primero, obviamente, llegar al proceso del embarazo lo más saludable posible, Obvio. sin sedentarismo, sin sobrepeso y obesidad, pero una vez que ya estamos en ese proceso, también cuidarse mucho, porque de esto va a depender la salud de los dos por el resto de su vida. Y bueno, ¿y qué enfermedades cardíacas podemos mencionar? De las que vemos nosotros Sí, lo que ven habitualmente. cotidianamente en el Mira, en el de lo que consultorio. estamos hablando acá es sobre todo lo que nosotros como cardiólogos le llamamos cardiopatía isquémica, ¿no? Que es cuando todos estos factores de riesgo influyen y generan alteraciones en las arterias,
se desarrolla una placa de colesterol y esa placa de colesterol empieza a crecer y termina ocluyendo la arteria. Estos factores de riesgo sobre todo influyen en eso. Pero a su vez, cada uno de estos factores de riesgo puede generar otro tipo de enfermedades a nivel cardiovascular y además tenemos otro, ¿no? Hay infecciones a nivel cardiovascular, hay problemas anatómicos como de las válvulas, hay problemas en la válvula aórtica, en la válvula mitral, que todo eso lo podemos nosotros ir evaluando con los diferentes estudios que hacemos habitualmente. Bueno, veamos los síntomas, que también dependen muchas veces de esto que decía el doctor. De acuerdo a la enfermedad cardíaca son los síntomas que se va a tener, pero para que ustedes estén atentos en casa hay que ir inmediatamente al médico. Dolor en el pecho tipo opresivo, dicen que es como que una pata de elefante, que nosotros detallamos esa descripción, pero no sabemos cómo una pata de elefante nos da en el pecho. Sí. Eso significa que es muy pesada, a eso se refiere siempre. Dolor o malestar en brazos, cuellos, hombros, mandíbula y espalda, dificultad para respirar. Sigamos repasando las otras. Latidos cardíacos muy rápido, muy lentos, son señales también de alarma, mareos o desmayos, tos seca y persistentes. Hay que estar atentos a estos síntomas porque hay que recurrir inmediatamente al médico, pero no hay que llegar al médico ya cuando tenemos un evento de estas características. Hay que hacerse los controles. ¿Cómo son esos controles? Bueno, es sumamente importante lo que dijiste, no esperar a los síntomas, porque muchas veces uno o subestima los síntomas. En general, el paciente trata de subestimarlo. No, esto no es nada, lo puedo dejar pasar, voy a esperar. Y en realidad, cuando hablamos de corazón y de este tipo de enfermedades, es fundamental que actuemos lo más rápido posible. O sea, también nombrar que todos estos síntomas no necesariamente tienen que ser exquisitamente de la misma manera que uno los describe. Cada uno lo puede experimentar a su manera. Claro. Hay algunos que les duele el brazo, el hombro, a otros les duele la mandíbula, a otros no tienen dolor, les falta el aire. Pero bueno, y en la consulta médica lo que hacemos habitualmente, por supuesto, es tomarle la presión arterial, revisar al paciente, lo auscultamos, vemos que no tenga soplo. A veces, si podemos y tenemos balanza, lo pesamos, lo medimos. Los análisis de laboratorio para medir el colesterol, los triglicéridos, claro, todo eso. También le prescribimos algunos estudios. Dentro de estos, el chequeo habitual está dado por el electrocardiograma, en donde vemos la actividad eléctrica del corazón en reposo. La ergometría, que es ver la actividad eléctrica de ese corazón, pero en ejercicio, que por ahí se modifica y no es lo mismo que el reposo. Y el ecocardiograma Doppler color, en donde vemos anatómicamente las válvulas, si la sangre pasa bien por las diferentes válvulas, si hay algún problema valvular, si las paredes del corazón están bien. Y un dato que nosotros sacamos muy relevante, que es la función cardíaca, que lo medimos en porcentaje. Lo normal va de 50 a 75 y con eso podemos determinar de buena manera la función cardiovascular que tiene, la función específicamente del músculo cardíaco, ¿no? Bien. Bien, bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy, muy concreto y muy práctico todo lo que nos has dicho y aquí lo importante es la prevención. Es por eso que estamos hablando este tema con el doctor Matías Arrupe. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Rox, y a todo el equipo. Gracias por invitarme. Siempre agradecido por estar aquí. Bueno, y gracias porque siempre cuando te llamamos venís. Así que te agradecemos un montón y darnos todos estos consejos tan lindos y que sobre todo lo que queremos es mejorar la calidad de vida del paciente y que ese corazón, como decíamos recién, siga latiendo. Así que gracias, Mati. No, gracias a usted. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar, cuando ocurre un evento de estas características, un paro cardíaco, la muerte súbita, si le pasa a un familiar, ¿qué tenemos que hacer con estos primeros auxilios? Nos vamos a la pausa, pero antes te doy un consejo, sobre todo los varones que nos están viendo. Si ya pasaste
la barrera de los 50, es hora de controlar tu próstata una vez al año. No olvides que la mejor forma de prevenir el cáncer de próstata es detectarlo tempranamente a través del chequeo anual con un urólogo. No esperes más. Controla tu próstata. Elegí cuidarte. Noviembre azul y con bigotes es la campaña de prevención del cáncer de próstata de la Fundación Uroclínica. Enseguida volvemos entonces con todo esto que les habíamos prometido. Lo habíamos prometido. ¿Qué hacer cuando una persona está en paro? Y yo lo estoy acompañando. Bueno, saludamos a Gerardo Carabajal, que él es médico emergentólogo y que siempre viene y nos ayuda a entender esto de la reanimación cardiopulmonar. Bueno, todo tuyo. Encontramos a una persona, ¿cómo va? Encontramos una persona que está pasando por una situación de un paro. ¿Qué hacemos? Todo tuyo. ¿Qué es el paro cardíaco? El corazón deja de funcionar, deja de bombear sangre. Por ende, no le va a llegar sangre al cerebro y lo primero que va a percibir la persona es que pierde el conocimiento. Se va a desplomar. Siempre cae al piso. Entonces nosotros tenemos que constatar que la persona realmente está en paro, se dice que no responde y no respira. ¿Cuánto tenemos que demorar en detectar eso? De 5 a 10 segundos. Wow. No se toma más el pulso, no se buscan otras cosas que se enseñaban antes. Hay que tener reacción. Rápido. Sí, vemos que se desplomó, tenemos que ver si responde y si respira. Si no responde y no respira, estamos ante un paro cardiorrespiratorio, tenemos que activar lo que se llama la cadena de supervivencia de la Asociación Americana del Corazón, pedimos la asistencia de la ambulancia, que lo puede hacer desde un adulto hasta un niño, tienen que marcar el 911, número universal de emergencias, y empezamos a comprimir. ¿Cómo vamos a comprimir? Nos tenemos que posicionar ¿dónde? Permiso. El tema, pase, mientras que seguimos hablando. Cuando el niño está solo y está con adultos, ¿no? También hay que enseñarle al niño en la casa. Exactamente. Tienen que llamar al 911. Así enseñan ustedes en los cursos. Exactamente. No, es más fácil de interpretarlo de ellos que el 911. Ajá, y pedir ayuda a un vecino, todo eso. Exactamente. Hay que actuar rápido. Y siempre en los servicios de emergencia hay un personal que está formado para poder ir guiando en estas situaciones, dar las maniobras de perrio mientras llega la ambulancia. Bien. ¿Qué tiene que decir ese niño? Que la persona no responde y no respira, lo que está viendo, no buscar diagnósticos. Una vez que confirmamos que está el paro, empezamos a hacer la maniobra en sí, porque ya pedimos la ambulancia. Tenemos que hacer compresiones en el centro del pecho, porque el RCP es mantener la circulación mediante compresiones torácicas para mantener con vida ese cerebro, ese corazón, por ende esa persona. Si de yapa podemos hacer que el corazón vuelva a latir solo, fantástico, pero a veces no se logra, pero manteniéndolo con vida ya es un montón, hasta que llegue la asistencia especializada. Bien. Nos posicionamos al lado de la persona, puede ser a la derecha o a la izquierda, lo mismo. Como referencia, una pierna frente a la oreja, la otra frente al ombligo. Ahí vamos a caer en el centro del pecho, que es donde tenemos que hacer las compresiones. ¿Cómo vamos a hacer las compresiones? Con el talón de la mano hábil, la mano con la que escribo. ¿Por qué? Porque en ese momento nos ponemos nerviosos y cuando nos ponemos nerviosos las manos se transpiran. Muy bien. Talón de la mano hábil en el centro del pecho, la otra mano por encima. Voy a tirar el cuerpo hacia adelante para que mis brazos queden bien verticales. Dejo caer el peso del cuerpo y vuelvo. Y ahí empiezo a meterle velocidad porque tengo que tener una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. El libro dice una profundidad de 5 a 6 centímetros. Es una realidad que en el momento no lo vamos a poder medir. Entonces, ¿qué plantea la Asociación Americana del Corazón? Comprimo fuerte, comprimo rápido, durante 2 minutos sin parar. A los 2 minutos está visto que cada rescatador pierde calidad de las compresiones porque se fatiga, entonces tiene que ser reemplazado. ¿Hasta cuándo hacemos RCP? Hasta que llegue la ambulancia o llegue el desfibrilador. Bien. El desfibrilador es un aparatito que ahí nos lo va a ir tenemos, diciendo... el aparatito del desfibrilador, que tiene que estar en todos los lugares públicos en donde haya, y privados también, en donde haya mucha gente, más o menos cuántas personas. Se está gestionando todavía la ley de muerte súbita y en agosto del 2023 salió un apartado que decía que en lugares de circulación pública, por cada 1000 personas que circulan, tiene que haber un desfibrilador. ¿Cada 1000? Cada 1000, ¿sí? Es bastante accesible, ¿sí? Dentro de los precios que manejamos, pero está bueno que se haga la cultura de que si yo no lo he usado nunca, por lo menos sepa usarlo y en un lugar de acceso público, es de todos, pero no me lo puedo llevar a mi casa, pasa por ahí en clubs, ¿sí? Que a veces está en la oficina del presidente y eso está bajo llave en los días de los partidos. Tenemos que hacer cultura para que tengamos acceso. Esto tiene 2 funciones. Primero nos va a detectar las causas del paro, porque alguna causa es eléctrica, entonces se va a cargar para dar un choque eléctrico. Y lo bueno que viene con un comando de voz, que nos va diciendo todo lo que tenemos que ir haciendo. Es buenísimo. ¿Sí?
tenemos que estar tranquilos. No nos tenemos que dejar intoxicar por el resto de la escena, escuchar lo que dice el desfibrilador e ir siguiendo los pasos. Viene con 2 pares de parches autoadhesivos que tiene el dibujo donde tiene que ir pegado, uno por encima de la tetilla derecha, uno por debajo de la tetilla izquierda. Mientras nosotros comprimimos, alguien viene y pega los parches, ¿sí? Una vez que están pegados los parches, el aparato nos va a decir, verificando el ritmo, necesita saber si el problema es eléctrico o mecánico. Claro. Ahí demora 5 segundos. Ahí interrumpimos las compresiones. Cuando me dice, por ejemplo, el problema es eléctrico, se aconseja hacer el choque, retomamos las compresiones y el aparato se carga. Ya viene preparado para cargarse a 200 joules, que son 200 watts. La luz de las casas tiene 220. Imaginemos la intensidad eléctrica que maneja. Una vez que está listo, nos dice que apretemos el botón anaranjado, que universalmente todos los desfibriladores se encienden del botón verde, se desfibrila del botón anaranjado, apretamos eso, nadie tiene que estar tocando a la persona porque si no va a recibir la descarga eléctrica y podemos tener otra persona más en paro. No, claro. ¿Sí? Hay que ser muy cauteloso en eso. No hay que apretar también el botón anaranjado hasta que la seguridad de la escena no esté totalmente confirmada. Bien. Una vez que se hace eso, puede pasar que el corazón se pare totalmente o vuelva a latir normalmente. Como no se sabe, se indican 2 minutos más de compresiones y a los 2 minutos el aparato vuelve a analizar el ritmo y así la secuencia mientras sea necesario hasta que llegue por ahí el personal especializado, que se intuba, que se usan drogas, claro, todas las hasta cosas que, que no quieren. que la persona vuelva en sí y la idea es recuperar la vida. Yo de siempre esa le digo persona. en los cursos, si es un ser que muy querido, ¿vos hasta cuándo lo harías? Hasta que se despierte. Hasta que salga. Obviamente. Exactamente. Siempre hacemos el así. mejor esfuerzo. Totalmente. Y si mucho lamentablemente esfuerzo. no podemos revertir el caso, no tenemos que culparnos, porque Hicimos el lo que éxito pudimos. hicimos el mejor esfuerzo. Exactamente. Bueno, Gerard, ¿te parece que mientras que vos te parás y te pones cómodo aquí en nuestro sillón, repasamos cuáles son estas recomendaciones para no llegar a esto? Porque por eso que decíamos recién con el doctor Matías Arrupe y también con Gerardo, hay que hacerse los controles y tener una buena alimentación, hacer actividad física y cerramos con las recomendaciones. No fumar, lo que decimos que es el principal factor de riesgo, el cigarrillo, una alimentación equilibrada, reducir el riesgo de sobrepeso, siempre nos tenemos que mantener con el mismo peso, también controlar la frecuencia de la presión arterial, hacer ejercicio físico y realizar los controles médicos como decíamos recién. Y si nos pasa esto en la calle y nos encontramos con esta situación o si estamos con un familiar, bueno, esto que nos enseñó. Dan cursos ustedes permanentemente. A ver, decinos algo de los cursos para poder cerrar. Mira, la empresa se llama Licanmed. Sí, estamos en ¿Cómo, las redes. Licanmed. Licanmed. Así nos encuentran en Instagram. Bueno, publicamos una serie de cartillas de cursos. Estar atento al Instagram para la publicación de las próximas fechas. Claro, seguramente. Está bueno que un integrante de la familia siempre sepa esto. Es fundamental, es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Bueno, y nosotros, como siempre, lo que hemos querido es mejorar su calidad de vida. Y hoy, fíjense qué importante lo que hemos hablado, de nuestro corazón, que es nuestra máquina, que por él vivimos. Y como vivimos por él, nosotros tenemos que cuidarlo y tenemos que hacernos los controles y tenemos que dejar atrás todos esos factores de riesgo. Y tener una vida saludable, hacer actividad física, saben que está comprobado que la actividad física es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud. Espero que tomen alguna de todas estas cositas que hemos hablado para mejorar su calidad de vida. Nos encontramos en cualquier otro momento. Hasta entonces.